La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal, amigos de América Latina, de nuestra patria grande, de nuestra Yayala? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos otra emisión de Voces sobre la Mesa, una producción semanal de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. En esta oportunidad vamos a hablar de economía, de pobreza. Para ello ya tenemos un invitado y vamos a compartir con nuestro compañero Adilit Arciniegas, quien nos acompaña también en medio de otras gestiones que seguimos haciendo pues en varios países de América Latina por la comunicación popular. Adalit, un placer, soy Alexander Medina y nos encanta, por supuesto, plantearle a nuestra audiencia todo este contenido que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Muy buenas tardes, querido Alex, un gusto saludarte a ti y por ende a toda aquella audiencia que nos sigue en todo el continente a través de ALER. Les saluda Adalit Arciénega, el coordinador nacional de los medios de comunicación de la Red ACLO de Bolivia. Y en esta oportunidad nos acompaña en la jornada para poder hablar justamente de este tema, de la pobreza. Tenemos a Rodolfo Marquina. Rodolfo, un gusto tenerte acá. Sabemos que tú eres de profesión economista con bastante trayectoria y que por supuesto nos vas a ayudar a interpretar lo que está pasando en nuestro continente. Muy buenas tardes, Adalit, Alexander y a todos los hermanos latinoamericanos. Un gusto poder compartir con ustedes estos momentos de reflexión sobre este tema que es tan importante y tan crucial sobre nuestras realidades. Estoy a sus órdenes. Muy bien, Rodolfo. Mira, yo tengo entre manos algunas cifras que me llaman la atención y son justamente estas tasas de pobreza en América Latina que se mantienen desde más o menos una vez pasada la pandemia por encima de niveles pero muy llamativos y que vale la pena poder interpretar. Te las voy comentando. Mira, 201 millones o 201 millones de personas, alrededor del 32.1% de la población total de la región, vive en situación de pobreza, de los que 82 millones, es decir, el 13.1% se encuentra en pobreza extrema. ¿Qué interpretación le podemos dar a estos números, querido Rodolfo? Bueno, ese porcentaje coincide también con lo que es nuestra realidad en el país, acá en el Perú, ¿no? Tenemos, de acuerdo a los datos oficiales, cifras alrededor del 27 al 30% de la población en pobreza monetaria, ¿no? Y de esos, un 5% en pobreza extrema. Es decir, en pobreza en el país somos cerca de 33 millones, estamos hablando casi alrededor de 10 millones de pobres en el país. Y decían así, si se suma a las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, es decir, que pueden pasar fácilmente a la situación de pobreza, esta cifra se elevaba en el caso peruano casi hasta el 40%, ¿no? Y supongo que realidades similares estamos viviendo en América Latina. Creo que lo que nos muestran estas cifras es las desigualdades que se han venido acumulando a lo largo de estos años, ¿no? O sea, no hay, más bien, no hay avances, digamos, en términos económicos, a pesar de que las producciones se incrementan. Los últimos años, para hablar del Perú, se señalaba que era una economía muy sólida, quizá la más dinámica de América Latina por sus tasas de crecimiento, que teníamos, ya estábamos a puertas de ser incorporados a la OCDE, este organismo de los países avanzados, ¿no? Donde prácticamente se encontraban en una situación de desarrollo
pero la realidad es dura y nos muestra más bien a partir de la pandemia la realidad en cómo el crecimiento económico no ha significado un desarrollo o un progreso para las grandes mayorías, para los países en general, ¿no? Sino como que se han ido acumulando más bien las desigualdades y sí hay sectores muy dinámicos de la economía y amplios sectores que están al margen de esto, ¿no? Por mencionarles alguna situación que es muy ilustrativa del caso nuestro, ¿no? En esta tendencia de crecimiento, donde hemos tenido las tasas más altas, alrededor del 3, 4, 5% de crecimiento del Producto Bruto Interno, esas altas tasas han coexistido con estos niveles de pobreza. Hasta antes de la pandemia se hablaba que la pobreza en el país había logrado llegar hacia el 20%, ¿no? O sea, hubo avances respecto de 10, 20 años atrás. Sin embargo, la pandemia nos ha vuelto a la realidad y ahora estamos otra vez con cifras del 27%, o sea, ha habido como un retroceso de 10 años en términos de la reducción de pobreza, ¿no? Lo que pasa es que en nuestras economías hay sectores que son muy dinámicos, como digo, sobre todo acá en el caso del país, las industrias extractivas, ¿no? Nosotros tenemos una economía que depende básicamente de la exportación del cobre y algunos otros minerales, fundamentalmente el cobre, ¿no? Y eso hace que se creen como especie de islas de alta productividad, pero que no generan empleo. Y junto a eso, otros sectores que más bien se viven la precariedad, ¿no? Que es justamente la mayoría de la agricultura, la pesca artesanal o la pequeña pesca, los servicios, o sea, el resto de la economía se mantiene en un margen de precariedad que se manifiesta de manera muy nítida en lo que se ha denominado la informalidad, ¿no? En el país se está reportando una informalidad que está entre el 75 y el 80%. El 75-80% de la economía es informal, entonces estamos hablando, como esto está vinculado prácticamente al empleo informal, entonces estamos hablando de el 80% de la población que no tiene servicios, no tiene seguro, está al margen casi del sistema, y eso es lo que explica también en la realidad cotidiana ya la profunda crisis que venimos arrastrando. Creo que en ese sentido, en términos amplios, si uno extiende esto, América Latina refleja este tema de las profundas desigualdades que los modelos en curso no han atendido. Rodolfo, antes de cederle las preguntas a Alexander desde Venezuela, con el contexto que tú das, podríamos estar hablando de que se trata de una generación perdida, ¿la podemos denominar así? Me parece que hasta esos niveles de gravedad estamos llegando, ¿no? Porque las cifras que acompañan a estos datos de la pobreza, yo los podría mencionar en términos de un indicador que también es de mucho impacto sobre el futuro, que es los niveles de anemia que hay en las poblaciones infantiles de las zonas deprimidas de nuestro país. Tenemos zonas rurales donde la anemia, estamos hablando de 60-70% de niños de 0 a 5 años. Y de acuerdo a todos los estudios médicos, esto significa daños que son irreversibles ya en la vida de uno, en la capacidad cognitiva, en los niveles de razonamiento. Entonces, creo que uno de los indicadores que nosotros tenemos que estar muy vigilantes es cómo estos temas económicos se expresan en las condiciones de la salubridad, la salud, y sobre todo en el caso de la niñez. Si a eso nosotros le sumamos las condiciones de nuestros sistemas educativos, o sea, cifras que sacábamos hace poco, en promedio en este país, en el Perú, centros educativos sin coberturas de agua y desagüe, estábamos por encima del 30% a nivel nacional. Y si vamos a zonas deprimidas, 40, 50% de centros educativos que no tienen estos servicios básicos.
qué significa esto en términos de la formación de los nuevos recursos o los ciudadanos, digamos, de acá a 15 años, ¿no? Entonces estamos hablando en ese sentido, sí, de situaciones muy difíciles. Sí, y a eso quería profundizar, Rodolfo. Esto obedece a que estos cuadros estos escenarios que has descrito, mayor desnutrición, anemia, ha hablado de un término, o mejor dicho, de un aspecto muy puntual en la infancia, falta no solamente de una calidad de educación, sino que hay niños que ni siquiera están en la escuela, millones de niños en América Latina que no están en la escuela. ¿Esto obedece a qué? A una falta de políticas públicas por parte de los estados, de los gobiernos. Siguen las transnacionales, sigue el capitalismo, el neoliberalismo ganándonos el terreno en muchos países de América Latina, expresado sobre todo con refinanciamiento de deudas externas, tipo Argentina, por ejemplo, tipo Chile también, o realmente las sociedades no están sabiendo tampoco enfrentar ni adaptarse a una nueva realidad que dejó la pandemia de la COVID-19. ¿A qué se debe? No, yo pienso que la razón fundamental es el modelo neoliberal que se ha impuesto como la receta mágica. Y acá creo que eso fue impuesto a nivel general en América Latina y cualquier reacción que tratase de apartarse del modelo ha sufrido el garrote, ¿no? Y la opresión desde los sectores que están impulsando este modelo y es básicamente el capital transnacional y los dueños del mundo, los que cortan el jamón en el mundo, digamos, ¿no? Que nos han impuesto este modelo. Acá en el país hasta ahora se sigue repitiendo que a pesar de la crisis y la profundidad de la crisis que tenemos, se sigue señalando que lo mejor que se hizo en este país fue este modelo neoliberal que produjo que seamos una economía sólida. Y fíjense, nosotros tenemos en este momento reservas internacionales alrededor de 80.000 millones de dólares, que viene a ser una cantidad más o menos significativa del PBI. Tenemos una economía sólida, hemos estado los últimos años con tasas de inflación muy bajas. Recién, últimamente, a raíz de la crisis internacional y la guerra en Ucrania, se avanzó la inflación de estar en cerca de menos del 2% a 8% que tuvimos el año pasado, ¿no? Pero esa aparente solidez, no, yo cuando digo la consecuencia de este modelo, siempre uso el ejemplo del resultado de la pandemia. Miren, nosotros hemos tenido como efecto de la pandemia la mayor mortalidad por efecto del COVID sobre 100.000 habitantes. Tuvimos un promedio de 6.000 ciudadanos muertos por cada 100.000 habitantes. El siguiente país, el segundo en mortalidad como consecuencia del COVID, no llegaba a 4.000, ¿no? Y después estaba el resto de países. Entonces, ¿cuál fue digamos, por qué se produce ese nivel de mortalidad? Teníamos un Estado colapsado, un sistema de salud quebrado, de salud pública quebrado. La gente se moría en la puerta de las salas de emergencia, no había oxígeno. Es decir, el sistema de salud colapsó. Entonces, ¿qué indica esto? Que frente a como decía yo, frente al paraíso neoliberal de que estábamos a puertas de la OCDE, tenemos a la población en una precariedad absoluta. Si uno examina la evolución de la participación de los salarios en el ingreso nacional, los últimos 30 años a raíz de este modelo se han reducido. Si antes era el 40-60% del valor agregado, ahora ha bajado al 30%, mientras que los ingresos del capital se han incrementado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Yo creo que la causa profunda está en este modelo, el modelo neoliberal. Acá se privatizaron todos los servicios, todos los servicios. Y tenemos que ese 80% de la fuerza laboral informal sobrevive. O sea, la informalidad hace que haya un transporte precario, los servicios precarios y la miseria, o sea, la pobreza se va repartiendo entre todos, al lado de sectores que sí tienen alta rentabilidad, como el sector minero, por ejemplo. Ahí sí hay una
altísima rentabilidad, o el sector financiero, que también es otro sector que no ha tenido pierdes en todo este sistema, altísimas ganancias. El sector financiero controla la privatización de los seguros, o sea, han hecho un negociado gigante con esto de la privatización del sistema de pensiones, porque ¿quién controla el sistema privado de pensiones? Los mismos grupos económicos que controlan el sistema financiero. Y acá se da una cosa. Nos Sí. acompaña en esta jornada, queridos amigos de ALER, Rodolfo Marquina, un economista de amplia trayectoria peruano y que en esta jornada nos ayuda a interpretar justamente el incremento de la pobreza en el continente. Y él bien lo decía, la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población y sobre todo en nuestra región. Más del 45%, ojo, estos son datos que he podido extraer de la CEPAL, de la población infantil y adolescente vive en pobreza. Y la tasa de la pobreza de las mujeres entre 20 y 59 años es más alta que de los hombres de todos los países. ¿Cómo podemos explicar estos datos y estas cifras, estimado Rodolfo? Bueno, en la situación de la mujer, a pesar de los avances que se han podido observar estos últimos años, todavía subsisten nuestra sociedad patriarcal, digamos, ¿no? Ciertos privilegios y cierta situación desventajosa respecto a la mujer. Acá también, cuando uno analiza los índices de analfabetismo, los índices de acceso a la educación básica, de todas maneras el porcentaje de mujeres es menor, a pesar de los avances que sí son claros, ¿no? En los últimos años, ya en el acceso de las mujeres a la educación universitaria, a la educación superior, el acceso a muchas áreas, han avanzado, pero no es suficiente para todavía superar las brechas denominadas brechas de género, ¿no? Y esto incluso en el espacio rural a veces se incrementa, ¿no? O sea, lo que podemos tener en la educación pública en los espacios urbanos, ahí hay casi ya una equiparidad de participación de niños y niñas. Sin embargo, en el espacio rural todavía, ¿no? Hay un retraso porque la familia privilegia todavía la educación de los varones. Ahora, Rodolfo, cuando hablamos de pobreza, cuando analizan que los pobres van siendo más pobres, que hay nuevos pobres, que hay lo que llaman algunos sociólogos nuevas fronteras de exclusión, de marginalidad, hay que hablar también de corrupción administrativa, de corrupción política. Por ejemplo, yo vivo en Venezuela, trabajo en Venezuela, y aquí hay escándalos de corrupción a cada rato, pero uno no termina viendo, por supuesto, no hay un sistema de justicia que sancione, priva mucho la impunidad, pero la gente ya no dispone de servicios eficientes como agua, electricidad, recolección de basura, transporte público. Entonces la corrupción termina robándose esos recursos y el argumento del gobierno es que las sanciones, el bloqueo económico de Estados Unidos no le han permitido invertir, pero nunca habla de la corrupción. ¿Qué relación podemos establecer pobreza con corrupción? Mire, acá se hizo un estudio, hay un estudio de un Alfonso Quirós, un economista, que hizo un estudio sobre la historia de la corrupción en el Perú. Histórico, desde la colonia hasta los últimos años, ¿no? Entonces, llegó incluso hasta evaluar qué porcentaje del PBI significaba las pérdidas por corrupción, llegando en algunos casos, como durante el régimen de Fujimori, que llegaba hasta 5 puntos del PBI, el peso, las pérdidas por corrupción. Entonces, yo decía que el neoliberalismo que vivíamos era un neoliberalismo criollo o neoliberalismo a la peruana, que iba aparejado no solamente de estas medidas de las privatizaciones, la restricción del salario, sino que tenía un componente indesligable que era la corrupción. Pero lo que vemos es que este fenómeno no es solo peruano,
aunque acá sí creo que llevamos la delantera. Los últimos 5 presidentes los tenemos enjuiciados actualmente, tenemos a 2 en prisión, uno que se suicidó, el señor Alan García, acusado de corrupción, y los otros enjuiciados, los 5 últimos presidentes. Creo que se salva solamente el señor Sagasti, que fue el anterior, digamos, que fue presidente accidental, digamos, por una renuncia. Pero, digamos, este es un indicativo de la profundidad que tiene la corrupción en nuestro país. Y cuando decían acá que trataban de defender el modelo neoliberal, yo respondía que en realidad la corrupción acá no se explica como un accidente, sino es parte del mismo modelo, ¿no? Que al privilegiar a ciertos sectores, gradualmente va haciendo que el Estado sea también permeable a la corrupción en todos los niveles. Entonces tenemos que todo salió a luz acá de manera dramática con el caso de Odebrecht, ¿no? Grandes licitaciones, pero este ejemplo no solamente se ha quedado en esas grandes obras o a nivel de los altos niveles de gobierno y las empresas, sino también en los niveles de los gobiernos subnacional y hasta los municipios. Casi acá se ha convertido en una condición casi de ejecución del gasto público, la famosa comisión o el diezmo. Casi un alcalde, una autoridad para autorizar una obra está pensando en su diezmo. Es 10% de negocio bajo la mesa para poder licitar. Entonces, yo pienso que el modelo neoliberal en nuestros países tiene este ingrediente de la corrupción y que se refleja en la carencia de servicios públicos. Acá tenemos, en ese sentido, por ejemplo, muchos proyectos de infraestructura sanitaria paralizados por temas de corrupción, porque no se pudo cumplir con la obra y las empresas abandonan la obra porque tuvieron algún negocio bajo la mesa con las autoridades y no es posible ejecutar las garantías, las fianzas que podrían permitir controlar a los empresarios, ¿no? Entonces esta colusión de autoridades mafiosas con empresarios mafiosos es otra gran parte del drama de nuestra América Latina. Rodolfo, América Latina y el Caribe han sufrido el apagón educativo. Se puede decir que ha sido muy prolongado porque entre datos tengo que fueron alrededor de 70 semanas del cierre de los establecimientos educativos y bueno, frente a 41 semanas que vivieron los otros países del planeta. ¿De qué forma se va a manifestar este apagón educativo en las nuevas generaciones? Y claro, su relación con los índices de pobreza. Uno de los temas que nuestras economías tienen como característica es la baja productividad, ¿no? En relación a todas las actividades económicas, hay una baja productividad y esta baja productividad está asociada primero a veces a la precariedad material, pero también a la precariedad en todos nuestros sistemas de formación educativa. Este apagón educativo lo estamos viendo en consecuencias en todos los niveles. Ha sido prácticamente un año perdido. Yo conversando con amigos docentes universitarios, comentaban que este intento de hacer la educación virtual para suplir las condiciones de restricción de la pandemia resultó absolutamente improductivo por varias razones, pero entre ellas por la débil cobertura de las redes, ¿no? De Internet. Esto entonces también afectaba en mayor medida a las zonas de pobreza, ¿no? Que estaban carentes. Aquí era algunas publicaciones dramáticas de casos de niños que para captar señal tenían que desplazarse del pueblo a cierto lugar del cerro donde llegaba y podía hacer captar la clase virtual del profesor, de los niveles de educación básica, desde los primeros niveles a toda la educación básica. Entonces,
Creo que ahí hay como especie de un año perdido, pero ello no hace sino profundizar, yo creo, las debilidades que ya tiene el sistema educativo en general, el sistema educativo público. Ahora, no sé si esto será similar en otros países, pero en el caso peruano, también como parte de este deterioro de la salud, de la educación pública, proliferó mucho la oferta privada, se vendió la oferta privada como la alternativa. Pero ¿qué fue lo real de esto? La privatización de la educación dio lugar a que se priorice la educación como negocio por encima de la calidad educativa. Y hemos tenido casos dramáticos como universidades casi fantasmas o universidades de fachada, digamos, que simplemente comercializaban títulos y sin ninguna calidad de formación, a tal punto que se tuvo que iniciar un proceso de seguimiento de la calidad educativa que dio lugar a que muchas universidades fueron canceladas. Ese proceso actualmente está en plena discusión en el Congreso peruano porque hay grupos de dueños de universidades que fueron canceladas, que tienen presencia como congresistas y están desde el Congreso haciendo los lobbies y adoptando medidas para revertir esta reforma que se hizo de la calidad de la educación universitaria. Entonces es un tema que está en permanente discusión, pero ciertamente hay grandes retrocesos producto de estas privatizaciones y producto del modelo que se mantiene. Y lo estamos viendo en casos como Argentina también, donde históricamente ha sido uno de los sistemas educativos más fuertes, pero que en los últimos años tienden a denostarlo o a tratar de privatizar, como viene ofreciendo el candidato Milei, de destruir el Estado para todos los efectos y privatizar todo a cualquier costo, ¿no? Lo que ha pasado en Argentina últimamente. Sí, nos queda un par de minutos, Rodolfo. Quería también preguntarle, ¿son más pobres los países porque están recibiendo más poblaciones migratorias, es decir, más migración, por ejemplo, desde Venezuela, que es la migración en América Latina más notable en los últimos tiempos? Eh, eh, ¿Puede ayudar el migrante o puede ayudar a esa población que migra, que llega a otros países a reflotar una economía que pudiera estar maltrecha? ¿Qué relación podemos establecer entre pobreza, economía, migración? Mire, yo creo que esto tiene un doble efecto, digamos, la migración venezolana, por mencionarla de un caso, ¿no? En el caso nuestro, con una economía incapaz de absorber los 300.000 jóvenes que se suman cada vez, digamos, a tener 1 millón o algo más, según dicen, de migrantes, crea una demanda de puestos de trabajo que el sistema difícilmente absorbe y por lo tanto precariza el propio empleo. Eso desde el punto de vista de la economía en general. Ahora, desde el punto de vista de algunos propietarios o dueños de empresas, les ha significado un aporte interesante para reducir el costo de la mano de obra, ¿ah? Porque migrantes apremiados, digamos, por trabajo, sí hemos visto cómo, digamos, han logrado acceder a un puesto de trabajo desplazando a otro. Entonces, la migración en ese sentido, en condiciones de una economía precaria, tiende a complicar la situación. Pero en nuestro país está ocurriendo una situación que también se está produciendo una migración importante de jóvenes hacia Europa y hacia Estados Unidos. O sea, es decir, la situación de la economía peruana, por su propia naturaleza estructural, con este modelo que tenemos, expulsa a ciudadanos, ¿no? Y estamos hablando ya de 300.000, no sé, cifras así importantes de migración sin retorno de jóvenes peruanos, ¿no? Hacia los países desarrollados, digamos, ¿no? O Europa o Estados Unidos. Estimado Rodolfo, es increíble cómo se nos fue esta media hora donde pusimos nuestras voces sobre la mesa para poder conversar a propósito del tema del crecimiento de la pobreza
en el continente americano. Un gusto haberte tenido acá junto a nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y esta reflexión yo creo que ayude a fortalecer nuestros lazos solidarios en América Latina para afrontar la situación difícil que vivimos, que estamos atravesando, ¿no? Lo mismo para mi compañero en la conducción, Alexander Medina, desde Venezuela, desde las radios de Fe y Alegría. Un fuerte abrazo para ti. Igual para ti, Adalí, también pues para nuestro entrevistado hoy, que como bien decía, el tiempo fue insuficiente pues para poder ahondar en toda esta realidad que nos golpea a todos los países de América Latina. Será hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Nos reencontramos la siguiente semana con esta edición de Voces sobre la Mesa a través de ALER y todas sus afiliadas. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.